Le pregunto, ¿la cuestión es nueva o no es nueva? No, no es nueva. Además es un poco paradójico porque las manifestaciones de esta mujer las ha hecho en un congreso de parapsicología, no de ufología o no de ovnis. Y la verdad es que yo estuve hablando, yo estaba invitado a ese congreso, pero no pude ir. Anoche hablé con un compañero que estuvo en el congreso y que ha vuelto hace unos días, y me comentaba que la verdad es que no le hicieron mucho caso a aquella mujer y que era un tanto sospechosa en sus manifestaciones. Algo había que no les infundía mucho respeto a lo que se refiere a su testimonio, pero sin embargo no es algo nuevo. Hay una casuística, yo te diría que abundantísima de relaciones sexuales, no necesariamente carnales, porque dentro del complejísimo mundo del fenómeno ovni hay una parte que sería lo que presumiblemente podría ser una investigación sexual, pero no solo con personas, sino con animales. Dentro del fenómeno ovni es frecuente el sacrificio de animales. Ha habido muchos casos de ese tipo, yo he seguido de cerca algunos de ellos, pero sobre todo en Estados Unidos, el caso de sacrificio de reses a las que solo les faltaba, por ejemplo, los genitales y los órganos reproductivos internos. Eso ya viene sucediendo desde hace tiempo, como si les interesara el aspecto de la reproducción. Pero en lo que se refiere a los humanos, que es lo que nos afecta más directamente, la verdad es que la casuística es tremendamente abundante. Lo de siempre es el crédito que le das a esos sucesos o no. Lo que pasa es que normalmente no es algo que cuente espontáneamente el sujeto que ha sido víctima, por llamarlo así, de esa seducción o de esa violación. Normalmente son casos de abducción en los que el testigo tiene una amnesia lacunar, recuerda el inicio de la experiencia cuando la nave está cerca, pero luego después hay un silencio de varias horas, de 2 o de más horas. Cuando despierta, pues bueno, está más o menos confuso, pero no sabe qué le ha pasado. Es después cuando se produce la investigación y generalmente a través de la hipnosis cuando se reconstruye lo que sucedió en el interior de la nave. Y suele haber muchas coincidencias en cuanto a lo que acontece dentro del ovni. Doctor Jiménez del Oso, yo le confieso que con usted, entre otras, tenemos una suerte. Usted, además de un investigador muy riguroso, es médico psiquiatra y es en sí mismo un verdadero tamiz para estas cosas. De tal manera que cuando sometemos a su juicio, a su consideración, un suceso, lo hacemos sabiendo que lo que usted ponga ante estos micrófonos es el fruto de horas de reflexión, quién sabe si de años de reflexión, y también de un cotejo entre casos parecidos y aún más, el resultado de una investigación seria en la que lo dudoso se elimina y es señalado indefectiblemente como dudoso si no llega a eliminarse. Por tanto, voy a pedirle que describa usted el modelo de caso en el que hay relaciones sexuales, supuestas relaciones sexuales entre terrestres y extraterrestres por medio. El modelo, ¿cómo empieza la historia? Y desde ese momento, ¿qué ocurre? Vamos a ver, hay muchos casos atípicos, pero dentro de lo que podría ser no la norma, puesto que la variedad y la heterogeneidad en los casos es enorme, sí hay un modelo más frecuente, que es el que se mantiene desde el primero de los casos que se hizo célebre. En cualquier libro de ufología está el caso de Antonio Villas-Boas, que se produjo en 1957, y desde entonces para acá ha habido muchos casos de abducción seguida de violación, por utilizar ese término, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de violación de hombres, pues no sean las mismas circunstancias que en el caso de las mujeres. En el hombre hay que conseguir una erección para que esa violación se produzca, y eso no ofrece ninguna dificultad para los supuestos alienígenas. En síntesis, sería el típico paseo solitario por las afueras de una ciudad. En el caso de Villas-Boas fue en San Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Ya había habido 2 acontecimientos previos, como si estuvieran detrás de él. Había visto una luz muy intensa que se acercaba a la ventana, se asustó al punto de cerrar postigos y todo eso. La luz se aproximó mucho, por las rendijas entraba, como en las películas de Spielberg, una enorme cantidad de luz que iluminaba la habitación. No pasó nada. Al cabo de unos días, eso fue el día 5 de octubre del 57, el día 14, yendo con su hermano, volvió a ver otra luz, pero bueno, estaban cerca de casa y no pasó nada. Ya al día siguiente, ya esa luz se acercó a ellos y
y tomó el aspecto de una nave, de un objeto semiesférico. Bueno, a partir de ese momento, pues Antonio no tenía recuerdo de lo que sucedió. Luego después se pudo reconstruir a través de la investigación, y resulta que lo llevaron al interior de la nave, que allí fue sometido a una exploración, algo que es bastante frecuente. Se le sacan muestras de sangre, algunas pequeñas muestras de tejido, pelo, se le hace una especie de chequeo más o menos a fondo, se recogen muestras. Luego después le impregnaron de un líquido oscuro, él estaba desnudo, le dejaron solo en una habitación, que él describe como una habitación de grandes dimensiones, en las que solo había un enorme diván en el centro de la habitación. Habla de una especie de vapor que salía por unos orificios de la pared con un olor dulzón que le produjo náuseas. Llegó incluso a vomitar en uno de los rincones de la habitación, y al cabo de unos 20 minutos entró la alienígena, que era una mujer que ya estaba desnuda, de escasa estatura, 1,40 m, calcula él aproximadamente, y bueno, pues empezó a acariciarle. Él supuso después que ese líquido con el que le habían rociado tenía algún efecto afrodisíaco, porque inmediatamente respondió a los estímulos de esta mujer, aunque no era excesivamente atractiva, y tuvo un coito, tuvo una relación sexual con ella. Ella le hizo entender que aquello tal vez trajera como consecuencia la semilla de un nuevo ser. Hubo casos muy similares también en Brasil. El caso Mirasol, que se hizo muy célebre, ese fue en el 79, con Antonio Carlos Ferreiro. También él se refiere a la violación por una mujer alienígena de 1,50 m aproximadamente de estatura. Pero yo te diría que el caso más espectacular, más sorprendente, y también con consecuencias, puesto que esa experimentación de fecundación tuvo parcialmente éxito, fue un caso además muy bien estudiado, de un norteamericano, de Daniel Perkins, que se produjo en el año 74 en Las Vegas. Este hombre iba con su coche, vio una luz intensa en el cielo, detuvo su coche en el arcén, se bajó a observar aquella luz. De repente empezó a sentirse mal, a sentir mareo, náuseas. A medida que la luz se aproximaba, se metió dentro del coche, y ya lo siguiente que recuerda es que vuelve a abrir los ojos y que ve que esa luz se está alejando. Y es un caso que investigó Hynek. Hynek ya ha muerto, era uno de los investigadores dentro de la ufología más serios, más rigurosos, con más prestigio. Fue el que asesoró a Steven Spielberg en aquella película de Encuentros en la tercera fase, que incluso sale en algunos momentos, en algunos planos de la película. Y Hynek recurrió a la ayuda de otro especialista, de un médico, de Leo Springle, que fue... él participó en muchas investigaciones de este tipo, era un hipnólogo muy hábil, y sometieron a Daniel Perkins a una sesión de hipnosis. Luego a esa sesión le siguieron otras muchas, pero ya en la primera sesión, que duró unas 7 horas, este hombre ya proporcionó una serie de datos pues muy interesantes. En este caso no hubo una cópula con una extraterrestre, sino que dentro de la nave, al producirse la abducción, después de ese examen, de ese reconocimiento, él contaba una especie de luz roja, como si fuera un rayo láser, que le recorría el cuerpo y que se detuvo en los genitales, y allí estuvo esa luz durante algún tiempo. Hubo otras manipulaciones, y lo que le dijeron es que iban a ocupar su lugar durante 3 años, cosa que él no entendió. No había ninguna razón, porque él seguía siendo el mismo, pero el caso es que después de toda esa investigación, a los 3 años la mujer, Charlotte, quedó embarazada. Y a los 7 meses, ese embarazo fue atípico, se produjeron fenómenos de tipo paranormal, suele suceder en el caso de los contactados. Y al 7º mes de embarazo, esta mujer, la esposa de Daniel, se sintió enferma, se sintió mal, la llevaron al hospital y abortó. No abortó, dio a luz una criatura, una niña que estaba muerta. Y bueno, esa es la prueba más tangible que hay, puesto que a esa niña no es un relato, no es algo de lo que uno tenga que fiarse. A esa niña se le sometió a una autopsia que duró 48 horas y que se realizó por el doctor John Grayson, y en esa autopsia aparecieron cosas muy extrañas. Lo primero, cuando nada más producirse el parto, Daniel tuvo un ataque de histeria. Nada más ver a la niña dijo: es igual que ellos.
reconoció en las facciones a la de aquellos seres que le habían raptado, que le habían aducido. En la autopsia se vio que tanto los ojos como la nariz, la boca, estaban apenas insinuados en el rostro. Había muchos detalles anatómicos internos pues que no eran normales, pero lo más llamativo, por ejemplo, en su aspecto externo, era la existencia de unas membranas interdigitales en una de las manos, que unía las falanges de los dedos de la mano izquierda, me parece que era, y el resto de la mano no tenía huesos. Es decir, las anomalías no es que estuvieran reflejando una criatura extraterrestre o una criatura híbrida completa. Esa necropsia lo que demostraba, lo que parecía demostrar, es que ese intento de compatibilidad genética no había tenido éxito, y esa criatura había nacido, aunque nació muerta, pues sin formarse plenamente, con una serie de anomalías tremendas, pero más producto de una mala formación, de un mal desarrollo del embrión que de esa mezcla de dos razas tan diferentes como podría ser la alienígena y la terrestre. Dando por cierta esa relación que usted comenta, doctor, inmediatamente surge esa otra cuestión. Resulta que la posibilidad de hibridación entre especies implica una homogeneidad, una compatibilidad genética, dicho usted. ¿Indicaría este nacimiento que los extraterrestres comprometidos con ese caso y esta persona supuestamente embarazada por una relación con ellos tuvieran unas similitudes? O sea, ¿hay entre los extraterrestres y los seres humanos una compatibilidad genética? ¿Se parecen a los hombres en definitiva? Pues probablemente sí. La experiencia, la enorme cantidad de datos acumulados dan a entender o hacen ver que la variedad de razas es enorme, que no estamos siendo visitados por un solo tipo de extraterrestres, sino que extraterrestres o lo que sean, que ahora tenemos hasta dudas al respecto, que estamos siendo visitados por una gran variedad de seres. Muchos de ellos tienen un aspecto decididamente humano. La mayoría, en otros, aun teniendo un aspecto humano, hay unas diferencias muy grandes en lo que se refiere a estatura, pero generalmente son seres pues con cabeza, cuerpo, extremidades y parecidos o muy parecidos a nosotros. Yo te diría que dentro de nuestro propio planeta la diferencia entre miembros de distintas razas a veces es tan ostensible como la que pueda existir entre nosotros y esos alienígenas, y sin embargo en este planeta el cruce, por decirlo así, entre las razas se puede producir sin grandes dificultades. Además, ahora estamos investigando en el campo genético. Damos por supuesto que si esta gente viene aquí es que tiene un nivel técnico mucho más adelantado que el nuestro. Tampoco sería enormemente difícil para ellos el conseguir esa compatibilidad genética. De hecho, da la impresión de que lo están intentando, no sé con qué fines. Y se da el caso, por ejemplo, que lo intentan por la doble vía. Hay algunos casos de abducciones en los que antes de que se produzca el coito con la alienígena, al hombre le producen por succión una eyaculación forzada, le extraen semen que luego introducen en una bolsita y luego después tienen la relación sexual como si intentaran por las dos vías, por una fecundación en directo y por una fecundación in vitro, experimentar a ver qué resultados se obtienen. Finalmente, doctor, la pregunta sería, a su juicio, ¿hay híbridos por el mundo de terrestres y extraterrestres? Hombre, obviamente carezco de pruebas para poder afirmar o negar rotundamente eso. Lo que sí te puedo decir a ti y a los oyentes es que hay muchos investigadores que están convencidos de ellos y que, bueno, desde la aparición de libros como Intrusos de Butch Hopkins, ha habido una especie de revuelo en el mundo a ese nivel y una actitud mucho más permisiva en cuanto a lo que se refiere a las relaciones sexuales que entre extraterrestres y terrestres, que los investigadores más rígidos pues no aceptaban de ninguna manera. Hoy se piensa que sí, y se piensa incluso por parte de esos investigadores que no hace falta ser abducido, que hay muchas mujeres que son fecundadas, por decirlo así, en su propio dormitorio, lo cual ya plantea una serie de problemas dignos de una película, no de Spielberg, sino de aquellas películas de la Universal que tanto nos encantaban en nuestra adolescencia, ¿no? Las posibilidades son tremendas y escalofriantes, tanto que la mayoría de los investigadores se muestran remisos a aceptar esa posibilidad. Pero es una posibilidad, yo no la niego. Es posible que dentro de lo que se llaman visitantes de dormitorio se estén produciendo en este momento fecundación de mujeres por parte de estos seres. Estos silencios que
suelen intercalarse en los parlamentos del doctor Jiménez del Oso son sencillamente fruto de la estupefacción, lo que nos lleva a citarle de nuevo para dentro de 7 días. Vuelva, por favor, doctor Jiménez del Oso. Hable.